Continuamos con Ojalá, y esta vez vamos a tratar un tema que, aunque todos los días usted lo puede ver en los medios de comunicación, en tratados, en revistas, en comunicaciones informales, es una preocupación permanente en todas las sociedades, y más hoy donde el movimiento verde ha traído el tema de la ética y la moral como una bandera importante en la sociedad dominicana. Muchos de ellos con desvíos e incluso con confusión sobre lo que se trata la ética y lo que se trata la moral. Y más aún, ¿cuáles son los indicadores de uno y de otro? ¿Cómo se vinculan uno y otro en el proceder de las sociedades y de los individuos? Para hablar un poco del sistema ético-moral, componente básico de la filosofía, hemos invitado a Daniel Vargas, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y filósofo, egresado de la Universidad de Constanz en Alemania, y quien además ha escrito un libro sobre el tema, que es este libro que tengo aquí en las manos. El sistema ético-moral, principios, valores e indicadores. Un libro que trata de establecer esa clasificación y distinción entre lo que es un principio, lo que es el valor y lo que es el indicador de ese ejercicio, de esa estructura ético-moral. Así es que bienvenido Daniel Vargas a Ojalá y gracias por acompañarnos, ¿verdad que sí? Hay que dar la bienvenida a Kenia, sí, para recibir al filósofo, que pueda filosofar mejor. Filosofe con un trago de café Santo Domingo que nos llega aquí todos los días por la mañana. Ay de usted si no le gusta el café, porque entonces le damos 2 tazas. 2 tazas, sí, para que requinte, ¿verdad? Gracias, Kenia, gracias. Y gracias. Muchas gracias, Kenia. Desde luego. Bueno, Daniel, bienvenido. Ahora sí, Daniel, adelante. Bien, buenos días. Agradecido de esta invitación, porque así podemos aclarar algunos de los conceptos fundamentales. Pienso que es necesario echar luz sobre esta temática de la que todos hablan, pero yo creo que no muchos entienden, porque hay un uso inadecuado a veces de conceptos, y pienso que lo primero es ganar claridad sobre el fenómeno para poder entonces ver cómo poder actuar acertadamente con respecto a lo que son los principios y los valores, lo que es la ética, la moral. Y pienso que podríamos comenzar por ahí. O sea, primeramente afirmando que se trata de un sistema. Y esto que vamos a dialogar es producto de una investigación. No estamos hablando en abstracto, sino que es el resultado de una investigación en la que estuve involucrado por más de 30 años. Entonces aquí tenemos ya los resultados. Tuvo una parte empírica muy fuerte, que me llevó mucho tiempo, donde aplicamos cuestionarios a personas de todas partes del mundo para poder presentar hoy estos resultados que hoy tenemos aquí, donde hemos elaborado un sistema ético-moral, donde mostramos que la ética y la moral son un conjunto, donde hay una relación tan íntima, y que aquí todos los conceptos, uno no se puede entender sin el otro. Entonces estaríamos aquí dispuestos con ustedes para un diálogo abierto sobre esto, ir aclarando esto paso a paso durante este programa. Quizás lo mejor que podemos hacer, profesor Daniel Vargas, es de principio definir y distinguir qué es la ética y qué es la moral, porque estamos hablando a las personas de 2 conceptos, ¿verdad?, fundamentales, y de eso es que vamos a hablar. Pues lo primero sería, lo mejor creo yo, sería explicarle a la gente qué es la ética, qué es la moral, en qué se diferencian, Sería bueno esto. Bueno, comenzar exactamente de este punto por el empleo inadecuado a veces el concepto que existe en nuestros ambientes. Nosotros tenemos por donde quiera comisiones de ética. Debieran ser comisiones de moral más que comisiones de ética, porque la ética es una disciplina filosófica que trata de conceptualizar el fenómeno moral que es la acción humana en el día a día.
Entonces ahí es donde se da la moral, en el accionar diario, mientras que la ética trata de aclarar ese hecho, de interpretar ese hecho a un nivel filosófico. Entonces, cuando hacemos una comisión de ética, no estamos haciendo una conceptualización, estamos tratando de ordenar la cuestión moral en la praxis humana. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la ética, estamos hablando de filosofía. Filosofía moral, incluso así se llama en alemán, moral, praktische Philosophie, filosofía acerca de la praxis humana, que es lo que es la ética. Entonces, la ética es una parte de la filosofía. Es una parte de la filosofía, es la conceptualización del fenómeno moral. Es tratar de aclararlo, de comprenderlo, es tratar de explicitarlo, es estudiarlo, en definitiva, es exponerlo. Pero la praxis es la moral, el día a día con lo que es la ética. Y esto comienza con Aristóteles precisamente, como disciplina. Aristóteles es el primer pensador en la historia en escribir un libro llamado Ética. Esa ética a Eudemo y una ética a Nicomaco. Sí, primer libro en la historia que aparece la palabra ética, y es esa conceptualización acerca de muchas cosas del día a día, como son la justicia, la amistad, la bondad, sobre varias vertientes que Aristóteles va escribiendo en esos libros, pero es esa parte filosófica de tratar de entender esa temática, lo que le da el nombre de ética. Aunque ética es el ethos, es el carácter, es la costumbre, pero la ética es entonces el tratar de aclarar esos fenómenos. Se puede decir entonces que la costumbre, el hábito de la gente en la vida social es lo que se ocupa la ética, de mirar, explicar y plantear soluciones a la mejor forma de convivencia. Exactamente, la ética trata de proyectar dentro de todas las alternativas posibles de la acción humana, ¿cuál sería la mejor acción posible dentro de todo eso? Y eso sería un debate. Por eso, si enseñamos ética en las universidades, debe ser ese debate filosófico, más que enseñarle a un médico cómo comportarse, qué debe hacer, qué reglas debe seguir, es debatir esas reglas, ver cuán racionales son o cuán irracionales son, y cuál sería la regla más racional dentro de todo esto. Entonces estaríamos haciendo ética. Pero yo dudo que en sentido general los que enseñamos ética en las universidades estemos en la disposición de hacer esto. Lo que estamos enseñando es reglas de comportamiento, muchas veces más que ética. La ética tiene que llevar al debate sobre esas reglas y sobre esos comportamientos, y ver cuáles pueden sostenerse a nivel racional y cuáles no. ¿Por qué es importante para el ser humano debatir sobre ética y sobre moral? ¿Por qué es importante para el ser humano eso? Bueno, lo primero es entender. Si no entendemos lo que hacemos, pues no vamos a ningún sitio. Y es por eso que la ética primero lo que trata es de aclarar. Vamos a conceptualizar, vamos a poner claro cada cosa, dónde va el lugar de cada concepto y de cada comportamiento. Entonces, porque entonces estaríamos actuando a ciegas, sin ningún horizonte, sin ninguna meta. Entonces, las ideas son las que nos aclaran el horizonte. Y pienso que por ahí es donde comienzan las cosas, porque un accionar sin ninguna dirección, bueno, pues cualquiera puede ser, porque como dicen, cuando no sabemos dónde vamos, pues ya llegamos. Entonces, lo primero es aclarar el horizonte para tener claro cuál es la perspectiva, hacia dónde es que nos dirigimos. Y por eso tenemos que darle el justo lugar primero a la aclaración de los conceptos. Quedamos claros en lo que es la ética y en lo que es la moral. Yo no sé si lo entendí. Espero que haya quedado claro. Yo no sé si lo entendí, pero está muy claro. La ética es la reflexión sobre la moral, es decir, sobre la práctica. Porque moral, si mal no recuerdo, venía de mores,
latín, que quiere decir como costumbre. La costumbre. El hábito, la práctica, lo que llamamos la práctica, ¿no? Ese hacer cotidiano de la gente, del hacer de las cosas. Y entonces, la ética, que es la reflexión sobre eso, conduce a otro tema. Ética, moral, valores. Entonces, ¿cuál es ahora? Cuando entramos a hablar de valores, ya sabemos que la ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre esa moral y nos hablan todos los días de valores y me tienen harto a mí, por ejemplo. Sí, debo decirlo, yo particularmente estoy harto de que me hablen de los valores. Y los valores porque hablamos de los valores, pero finalmente no nos queda claro cuáles son los valores de lo que estamos hablando, qué sé yo. Entonces, como que el problema son los valores, no sé, y es verdad, debe serlo, pero ahora los valores. Ya vimos ética, vimos moral, valores. Cuando hablamos de valores, ¿qué debemos entender por valores? Que es un trabajo de ustedes, los filósofos también. Bien, no podemos entrar directamente al tema de los valores. Tenemos que ir un poco más atrás a los principios. Hoy en día no se había entendido. Claro, yo trato de aclarar en mi nueva obra, El Sistemático Moral, que ya ustedes habían presentado al principio del programa, cuál es el lugar de los principios, cuál es el lugar de los valores. No se puede hablar de valores sin antes hablar de principios. ¿Y qué son los principios? Digamos, los principios son la constante. Aquello que no cambia en un mundo donde todo cambia. Aquello que no es relativo, aquello que vale absoluto para todo el mundo, en todas partes. Y no solo para todo el mundo, sino para toda la naturaleza, para todo el ser, que es de donde nos viene eso a nosotros en la sociedad. Estamos hablando, cuando hablamos de principios, y son los resultados de mi investigación, de 5 conceptos fundamentales sobre los que se mueven todos los demás conceptos. Podemos decir que en el ámbito de la ética, podemos reducir a 5 grandes renglones todos los conceptos que nosotros utilizamos. Cuando usted habla de verdad, de responsabilidad, de justicia, de unidad, de vergüenza, de discreción, no importa qué concepto tome, se reduce a 5 columnas de conceptos. Y dentro de esas 5 columnas de conceptos existe un concepto que abarca cada columna, y a eso es lo que le vamos a llamar principio. Porque principio, Aristóteles fue el primero en definir esto. ¿Qué es el principio? Bueno, pues el inicio, de donde parten las cosas, donde comienzan. Y lo que Aristóteles plantea es que todo tiene principio. Pues el río tiene un principio allí donde está la fuente. Es decir, la universidad tiene un principio, pues la primera universidad que existió en la historia, ahí comienza. ¿Dónde fue? Donde sea. Si fue Bolonia o cual fuera. Pero ese es el principio. ¿Y qué determina el principio? El principio determina todo lo que de ahí en adelante se desarrolla. Elimina el principio y desaparece todo lo que viene después. Si no hubo la primera universidad, pues no habrá hoy una universidad. El principio determina todo. Eso es lo que estamos mirando aquí en pantalla, ¿verdad que sí? Yo espero que estén proyectando los principios éticos. Y los principios es lo más racional, como decía, lo de mayor rango. No hay nada por encima del principio. Si hay algo por encima del principio, eso sería el principio. Entonces, si encontramos un concepto que en ese renglón es el superior y no hay otro mayor que él, estamos hablando del principio, por definición, de lo que es un principio. Si estamos hablando de los fundamentos. Y hay 5 conceptos entonces que abarcan a todos los demás, que son justicia, verdad, bondad, unidad y ¿cuál se me queda? Libertad. Y libertad. Qué bueno, Rafael es mi alumno principal en todo esto, Tendré que usarlo como mi ayudante cuando tenga que dar una conferencia. Ahí están, principios éticos, libertad, bondad, justicia, verdad y unidad. No son principios. Estamos hablando de los mayores conceptos que pueden existir. Debajo de esos conceptos están todos los demás. Por ejemplo, tú tomas el concepto verdad.
debajo de ese concepto tú vas a encontrar palabras como transparencia. ¿Para qué debe haber transparencia? Para que haya verdad. Es decir, la meta, la finalidad de la transparencia es la verdad y es su razón de ser. Es decir, el principio es lo que le da la razón de ser a todos los demás conceptos. Tú tienes la palabra discreción. ¿Por qué hay que ser discreto? Para que reluzca la verdad. O la palabra claridad. ¿Por qué debo hablar claro? Para que digas la verdad. Es decir, todos esos conceptos, hay una línea de conceptos y en cada renglón hay mucho más de 50 conceptos en cada una de estas familias. Pero hay un concepto que los abarca a todos, que es su fin y su principio, que es el principio. Por eso la verdad es un principio, porque sin ella eliminamos ese concepto, desaparece entonces la transparencia, la discreción, la franqueza, la claridad, la precisión, la coherencia, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. ¿Por qué? Porque todos tienen que ver con la verdad. Entonces, en ese sentido estamos hablando de los principios ético-morales. Ahí tenemos precisamente en pantalla un elemento, digamos, sintetizador en el libro que tú has publicado, que es el amor, como la síntesis de los 5 principios éticos fundamentales que tú has establecido en el texto. Muy bien que lo mencionas, porque si no se me hubiera olvidado. El amor es la palabra que usamos, el concepto, para hablar de estos 5 principios de un solo golpe. En una palabra, amor. Cuando tú hablas de amor, es para decir 2 personas que se unen, unidad, decir cuánto se aman, porque están unidos. Entonces usa la palabra amor. También cuando alguien es bondadoso, ayuda, tú dices, ¿qué persona de tanto amor? Es decir, para la bondad. Siempre que usamos este concepto es para alguno de los 5 principios, en sentido general. Por lo tanto, cuando yo estoy ordenando todo esto, la palabra amor no me cabía en ningún renglón. Y digo, ¿pero qué pasa? Porque en todas partes me habían puesto esta palabra como muy importante. Y no me cabía. Digo yo, se me sale fuera de la ética. No, después al reflexionar sobre cada concepto, digo yo, pero es que es para cada una de estas cosas que usamos este concepto, el concepto amor. Y ahí es entonces que el amor es la síntesis, el concepto superior, mayor de la ética. Es la meta última que se expresa a través de los principios. Es la suma de los 5 principios. Son los 5 principios. Es la sombrilla sobre la que esos 5 conceptos están colgando. Entonces, ¿cómo se vinculan esos principios con lo que habitualmente, aquello que tiene cansado a Ramón, de los valores? Los valores son una jerarquía inferior a los principios que ha señalado. En primero, no hay jerarquía conceptual. Hay conceptos más extensos, pero no jerarquía, porque la jerarquía habla de importancia. Por ejemplo, entre estos 5 conceptos no hay uno más importante, porque sin uno desaparece el otro. Quita la verdad y ya no hay justicia. Quita la unidad y ¿qué tenemos entonces? Pues desaparece todo lo demás. Me refiero a la relación entre el principio y valor. Muy bien, para aclarar ese concepto en primero, es que los libros hasta ahora nos habían hablado de jerarquía en el ámbito valorativo. Eso no existe. Porque todos los principios son equidistantes con relación al amor. Es decir, cada uno es amor, igualmente. Es tanto amor la justicia como la bondad como la verdad. Entonces no hay una jerarquía entre estos conceptos. Ahora, de cada concepto de estos se desprenden los valores. No hay valores si no hay principios. El principio es lo que hace que algo valga entonces. Entonces, ¿por qué vale, por ejemplo, la responsabilidad? Porque procede de un principio. El concepto que justifica al inferior es el superior. Es decir, en cuanto a extensión. Sustancia. La sustancia. Pongamos un ejemplo para el valor que la vale audiencia, por el principio. Digamos, el principio bondad corresponde un valor determinado. ¿Cuál valor podemos señalar? Bueno, en la bondad tenemos, nosotros ahí lo tenemos, podemos solidaridad. La palabra solidaridad, el concepto, ¿por qué vale la solidaridad? Porque eso es bondad. El que justifica es el principio, porque eso es bondad. ¿Por qué la ternura? Porque eso es bondad. ¿Y qué significa bondad? Aportar, dar.
Todos los conceptos que van a aportar, van bajo el principio bondad. Ahora, lo importante es aclarar que los principios nos vienen a nosotros de manera natural. Eso está en la naturaleza, en toda la naturaleza. Todo lo que existe está para dar. El sol nos da su luz, el árbol nos da sus frutos, el átomo le regala electrones a los átomos contiguos. Es decir, en la naturaleza lo que hay es un dar y un recibir. La bondad es una propiedad de todo el universo y por lo tanto nosotros como parte del universo, como parte del mundo. Y esto es lo importante, que esto no es un invento de nadie, es la estructura del universo, lo que está en estos 5 principios. Quita el principio bondad, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí, porque somos un acto de bondad, porque alguien regaló, porque alguien dio. Papá dio un espermatozoide, mamá dio un óvulo, y por eso estamos nosotros hoy aquí. Si el universo sin estos principios no existiría nada, y esa es la estructura de todo cuanto existe. Y es la estructura de la sociedad, que va a funcionar bien o mal en la medida que se acerque a lo que son estos principios. Porque es una estructura natural, vamos a decir, es una estructura que nos ha sido dada, impuesta a todos. Todos estamos sometidos a esto. Si vemos lo que llevamos puesto, no lo hicimos nosotros, todo lo ha hecho otro. Nosotros mismos fuimos regalados, no nos hicimos. Fuimos hechos, es decir, somos actos de bondad. Nada de lo que hay, nada de lo que tenemos y vemos, nada es nuestro, todo nos ha sido dado, todo nos ha sido entregado. Aunque haya dado dinero para comprar tu ropa, otro la hizo para que tú la tuvieras, y eso es la bondad. Estamos hablando de la bondad sin la que no existiría nada, nada en el universo. Y de ahí que se desprenden valores que vivimos en la sociedad. Para precisamente avanzar un poco en la correlación entre el principio, el valor, y algo que aquí en esta gráfica que estamos mirando acá sobre el principio verdad, tú señalas el valor de la transparencia, que está muy de moda ahora, la diafanidad, y indicadores de ese valor, y señalas la claridad, rendición de cuentas, sinceridad, franqueza, autocriticidad. Es decir, cada principio, sus valores, y estos a la vez una muestra de indicador del ejercicio de ese valor. Explícanos esa gráfica que estamos mirando ahí. Sí, bien, como nosotros estamos dentro de un ámbito, estos conceptos vienen por el ordenamiento de mayor a menor, menor a mayor. De aquí que los indicadores, hemos llevado esto al ámbito de la concreción. Los principios y los valores son concretos, se ven, se palpan, se perciben a través de los sentidos. Y ahora, antes los valores parecían algo subjetivo. Por eso el problema que a veces se ha tenido, me hartan con eso, porque nadie me decía nada concreto. Indicadores. No me hablan sin indicadores y sin nada, y no me muestran que esto existe y que es algo natural y que está ahí. Los principios están ahí y estamos sometidos a ellos, todos estamos sometidos a ellos, aunque no lo supiéramos, aunque no lo sepamos. Por ejemplo, para caer en eso, el principio de justicia, alguien que cae en desequilibrio, ¿qué es el equilibrio? Si alguien cae en desequilibrio en su cuerpo, enseguida va a buscar el equilibrio. Te enfermaste, quiere medicina de una vez para sanarte, a ganar el equilibrio, porque estamos sometidos a la justicia, al equilibrio. La sociedad y el individuo y todo, es un principio que se nos impone. Entonces, aquí la transparencia, que es tan importante hoy en día en nuestra sociedad, un concepto que todos utilizamos, pero lo utilizábamos un poco medalaganariamente. Ahora sabemos que hay indicadores donde yo veo la transparencia, que es medible. Bueno, y podemos ahora, si alguien dice, yo soy transparente, bueno, vamos a preguntarle, un indicador es rendir cuenta. ¿Dónde usted rindió cuenta? ¿Dónde publicó lo que usted hace? ¿Dónde ha publicado sus gastos y sus ingresos? ¿Dónde puedo ver eso? No hizo eso, pues usted no es transparente, porque ya sobre los valores y los principios ya nosotros disponemos de indicadores. Esto no existía antes.
Esto existe ahora en esta investigación, a través de esta investigación que costó tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Entonces podemos medir los valores y evaluarlos. Y yo pienso que en el futuro, hasta para dar un empleo en el Estado, debiéramos evaluar en valores a la persona, cuán transparente, cuán responsable, y así sucesivamente a través. Yo pienso que esto va a ser el esquema del futuro. Antes no existía eso, y por eso esa disparidad del discurso con respecto a esto, pero ahora tenemos cosas muy concretas en las que podemos basar cuando hablamos de un valor concreto. Ahora, como decíamos, el valor por ejemplo, ahí tienen en pantalla ahora, en la justicia, el valor de la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad vale? Porque eso es justicia, porque responde al principio justicia. ¿Y cuáles indicadores yo tengo para saber que una persona es responsable? Bueno, cumplir el deber. Se le puso una tarea y cumplió. Es un indicador de que es una persona responsable. Puntualidad. Una persona que siempre es impuntual, ya yo sé que tiene problemas con la justicia, con el equilibrio, con la responsabilidad. Entonces, nadie tiene que decírmelo, porque yo puedo verlo. Los indicadores se ven y se constatan. Yo solo tengo que ver siempre solo el reloj y ver cuando una persona siempre llega. Si siempre, nunca llega ahora, yo sé que tienes problemas con el valor de la responsabilidad. O si no cumple la tarea, bueno, pues no es muy responsable la persona. Entonces, tenemos indicadores. Dar la cara, una persona que nunca da la cara, manda a otro a representarlo porque él no es capaz de enfrentar la situación, ya yo sé que no es responsable, porque no responde, no se presenta. Y así sucesivamente. Aquí estamos hablando que los valores los percibimos y los vemos, y podemos entonces ver cómo está una persona en valores, en su desempeño, en su quehacer, en lo que... Yo con mis estudiantes a veces hago un experimento para hablarle de esto. Yo, por ejemplo, dejo caer un lápiz intencionalmente, que no se den cuenta, y yo puedo ver si algún estudiante se para ayudarme y dármelo. Principio bondad, ayudar, dar al otro. Entonces, si no lo hace, se queda indiferente. Yo le digo, mira, en cuanto al principio bondad y al valor de la solidaridad, ser solidario con el otro, tú estás medio flojo. Tú pudiendo ayudar no lo haces. Y sé que no lo hará en otro sitio, porque es con relación al principio que tú andas mal. Es con relación al principio. Entonces, porque ya yo tengo indicadores y puedo ver que no eres bondadoso y que no eres solidario. En ese sentido, entonces hay que reforzar eso en las personas. Podemos ver cómo andan con respecto al principio. Si nosotros vamos a aplicar en la vida práctica, digamos, el tema del tránsito, una cosa pragmática del día a día, y fuéramos a aplicar este ordenamiento ético-moral, lo que vemos es ese desorden que nos vivimos quejando con el tránsito, la falta de tolerancia, de los tapones porque nadie cede nada. ¿Tú podrías hacerme un ejercicio breve así sobre eso? Ya tú has expresado, vemos desorden, principio unidad. La unidad es orden. Principio unidad exige un valor que es el orden. Nosotros estamos mal en unidad. Y por eso no nos funcionan muchas cosas, porque los principios estamos un poco alejados de lo que son los principios. Entonces, por eso las sociedades que avanzan es porque están más cerca del ideal de lo que son los principios. Sí, son unidades con sociedades con mayor cohesión social, es decir, mayor unidad, y por eso vemos que hay más orden, la gente hace sus filas, pero nosotros queremos cada cual estar adelante, entonces, ¿qué hace? Es un desastre, es un desorden, como decimos. Entonces, ¿y qué sucede entonces? Que a niveles de unidad andamos muy mal, y por lo tanto eso se traduce en subdesarrollo, eso se traduce en desorden, en caos. ¿Y qué significa? Que ninguno podemos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, lo que queremos alcanzar. Si hacemos fila, todos llegamos a donde debemos llegar,
Pero si cada cual quiere estar adelante, nadie alcanza porque se arma un lío. Claro. Nadie llega a lo que quiere llegar. Entonces, nosotros hemos puesto demasiado interés en que la economía es la base de la sociedad. Y eso no es así, son los principios y los valores. Y eso es lo que nos muestran las sociedades desarrolladas. ¿Qué nos muestran? Mucho orden, mucha limpieza. Nos muestran, es decir, cuando tú vas a los detalles de por qué, mucha puntualidad. Si tú llegas un minuto después, ya el tren se te fue. Puntualidad. Es decir, estamos hablando de principios y de valores, y como eso está funcionando, la sociedad entonces ha avanzado y se ha desarrollado. Entonces, hay que saber que esto es el fundamento. Y la sociedad se organiza es alrededor de estos 5 principios. No hay una sola institución que tengamos que no responda a uno de estos principios. Todas. Toma, vamos a poner unos ejemplos. Tú tomas, tenemos comedores económicos, tenemos bono gas, tenemos el plan social de la presidencia, ¿qué es eso? Principio bondad. Eso es para aportar, para dar. Tenemos planes de beca, eso es para dar. Sí, el principio bondad nos crea una serie de instituciones y no sabíamos que para cumplir con un principio que estamos trabajando con eso. Principio verdad. Tenemos universidades, escuelas, institutos, academias, institutos de investigación, ¿qué? Para que haya verdad. Entonces, en la medida que nosotros estemos al día con esos principios y con los valores que de ahí se desprenden, entonces, ¿cuáles son los resultados? Desarrollo, porque tendremos investigaciones, conocimientos, tecnologías, porque nuestros conocimientos nos llevan a hacer tecnologías, y los principios son la base de la sociedad. Nosotros hemos estado dando palo a la ciega por otros lados. Crecimiento económico, no, solo no. Crecimiento económico con principios, con equilibrio, equilibrado, no en desajuste. Pocos ricos y muchos pobres, eso va contra la justicia. Hay que buscar los principios en todo esto, el equilibrio, la verdad, la unidad. Es decir, trabajar por esto y el desarrollo ya es el resultado de esa práctica. Digamos, es lo que profesor Daniel Vargas, porque ya nos dijeron que se acabó el tiempo. Esto es así. Pero apenas estamos comenzando. Estamos comenzando, esto es una dictadura. Pero mira, vamos a robarle 1 minuto, 2 minutos a la gente. Aquí al canal van a dejar con todo el gusto a la gente ahora de querer saber un poco más. Sí. Bueno, ese es el propósito, es dejar a la gente con el gusanillo de la curiosidad, porque ciertamente estos son temas que nosotros todos los días tratamos también de avanzar. Tú lo decías, hay un problema que tiene que ver con determinados principios. Nos venden principios falsos, además, también. Hay cuestiones que son totalmente falsas. La idea también de que la libertad es un concepto de que, yo soy libre y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Usted tiene límites en esa libertad. Los límites de su libertad empiezan en lo de la libertad del otro, el derecho que tiene el otro, como decía Benito Juárez. Pero estamos moviéndonos en un sistema de valores y de principios que no son ni valores ni principios, porque tú lo has dejado claro. Por ejemplo, el principio de que en la sociedad puede haber gente que tenga $1.000 millones frente a una situación de hambre de todo lo demás. Pero ¿cómo hay un problema en la sociedad? Por eso ético-moral, ¿verdad? Problema ético y moral. ¿Cómo una sociedad, pues, cómo nos movemos en un sistema de principios que permite que se acumule riqueza a tal punto que yo pueda tener 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 millones, y que eso sea ético, moral, entre comillas, y se promueve además, dice, no, eso es nada, es que eso es libertad de usted acumular, o sea, ahí dice que la libertad de acumular viene, entonces algo anda mal. Por eso Marx decía, los filósofos nos hemos preocupado por explicar a la sociedad, pero el problema no es explicarla, es transformarla, decía él, porque ahí es donde le entra el agua al coco,
¿cómo la transformo? ¿Cómo la vamos a transformar? Porque transformarla requiere cambiar un sistema de valores, un sistema de principios supuestos que no son reales por otros. Y ahí es donde la cosa se pone dura, porque el día a día la gente lo que anda es chocando, y por lo tanto chocando con el principio de unidad. Porque dice, bueno, para mí me dicen una cosa en la escuela, pero lo que yo veo en la sociedad es otra. Me enseñan y me hablan de valores y de cosas, pero cuando salgo a la calle lo que tengo que hacer es buscármela como un toro, como el marido de la vaca, porque tengo que vivir. Y si me voy a llevar por delante a quien sea, me lo voy a llevar. Y de hecho eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo los filósofos, cómo bregar con esta realidad que es tan dura? Es más dura que ustedes, los profesores que están enseñando todo esto, que es la realidad con la que venimos bregando desde Aristóteles hace 2000, 3000 años, ¿verdad? Lo primero es partir de una correcta conceptualización, porque el mundo lo interpretamos a través de conceptos, y si los conceptos no son adecuados, bueno, pues el mundo va a hacer eso. Entonces, partir de ahí, y pienso que estamos aportando para eso en este momento, y sobre todo para que para plantearnos una educación en valores realmente, y volver a fortalecer a la familia, que es donde esto se va a hacer latente, porque hemos destruido todo eso, y por eso cada vez vemos los efectos que tiene en la sociedad. Si la primera, germen de unidad de la sociedad es la familia, y si ya estamos permitiendo la destrucción de eso, pues es la sociedad lo que se va destruyendo. Entonces, sin darnos cuenta, hemos ido permitiendo todo esto, pero quizás por ignorancia, diría Sócrates, por ignorancia. Entonces debemos reasumir con un esquema correcto, bien conceptualizado y bien fundamentado, volver a ese punto y plantearnos realmente una educación en principios y en valores desde los primeros grados en las escuelas. Yo pienso que esto hay que tomarlo en serio porque, como dice Hilary Putnam, un gran filósofo americano, hemos tomado con la matemática, por ejemplo, con la lógica, un compromiso ontológico. Le hemos dado, aunque no existen como entidades, la hemos aceptado como entidades que existen y las enseñamos. Eso debemos hacer con la ética. Debemos asumir ese compromiso ontológico, porque esto en el ámbito práctico nos va a dar grandes resultados, igual que la matemática, en ese sentido, y debemos ponerla a ese nivel de un compromiso ontológico. Tú vas a tener un compromiso con nosotros. Tienes que volver. Vas a venir aquí y vamos a tomar 5 programas para ir hablando de un solo principio: el principio de unidad, el principio de verdad, el principio de bondad, el principio de justicia y el de libertad. Son 5 principios, además que todos ellos están englobados en uno que es el fundamental, que es el amor, ¿verdad? Pues vamos a tomar 5 días para hablar de cada uno de esos principios, con los valores que le corresponden y los indicadores que le corresponden también. Así que te invitamos para que estés aquí. Vamos a agendar esos 5 programas y te agradecemos desde luego la introducción que ya tú y el doctor Sánchez Cárdenas han hecho hoy aquí en Ojalá. Pero ya tenemos 5 programas ahí que vamos a ir trabajando en lo sucesivo. Gracias, profesor Daniel Vargas. Estamos dispuestos. Profesor de la UAS, filósofo. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que nos ayuda aquí en esta conversación, estas conversaciones que son difíciles, además, con estos conceptos, estos temas, ¿verdad? Que hay que hacerlo fáciles, porque ahí está el éxito de esto. Y gracias a ustedes. A convertir a Ojalá en una escuelita. Sí, una escuelita, claro que sí, la necesitamos todos. Gracias a ustedes por estar ahí en Ojalá, que son los que legitiman, los que justifican este espacio. Quédese, porque además ahora vienen los deportes de Lalo y viene la economía en Ecomundo, aquí con Lucas Vicen. No se mueva de ahí.